Reciban un cordial saludo, yo soy Angie Torrialba y le voy a dar una breve explicación sobre un tema relacionado con la materia Teoría General de la Prueba. Para tener un pequeño conocimiento de qué trata la materia, es aquella actividad que desarrollan las partes en el proceso tribunal, para que éste adquiera el convencimiento de la verdad o la certeza de un hecho o afirmación fáctica, o para fijarlos como ciertos a los efectos del proceso. Uno de los temas relacionados en base a esta materia son los principios del derecho probatorio. Uno de los principios es la autorresponsabilidad o carga de la prueba. La autorresponsabilidad se refiere a la responsabilidad que tiene una de las partes de presentar un hecho mediante una prueba. Es decir, que esta prueba tiene que presentarse mediante un debido proceso, lo cual que si no se lleva a cabo este proceso, la petición que adquiere una de las partes no será procesada. Otro principio es la veracidad, que la veracidad se refiere a que la prueba debe acordarse con la verdad. Es decir, que lo que se presenta en la prueba tiene que estar con concordancia con la realidad, es decir, libre de engaño. La libre apreciación. Cuando hablamos de la libre apreciación, que es otro principio del derecho probatorio, es que las pruebas deben apreciarse de acuerdo a las circunstancias y criterios del juez. Es decir, que las pruebas deben presentarse de acuerdo a los criterios que emana el juez para que sea valorado en un proceso. La unidad de prueba. Debe acordarse, para evaluarse las pruebas debe evaluarse, valga la redundancia, de manera individual. Es decir, que las partes deben evaluarse individual en el proceso. La igualdad. Cuando hablamos de la igualdad se refiere a que cada una de las partes tiene que tratarse con igualdad en la conformación de este proceso. La publicidad. Ya que este es un proceso público, tanto las pruebas deben ser presentadas, deben ser públicas, lo cual cada una de las partes tiene el derecho de saber qué solicita la otra parte en esa prueba. La formalidad. La formalidad es uno de los principios muy conocidos, ya que estas pruebas tienen que estar de acuerdo a la materia, es decir, guiarse por unos requisitos específicos. Cuando hablamos sobre la libertad sobre los medios de prueba, esto desarrolla que dentro del proceso podrán incorporarse cualquier medio de prueba, además de las contempladas en el artículo 165 del Consejo General de Policía, salvo algunas excepciones previstas en la ley. La imparcialidad o separación del investigador y el fallador. En este proceso, cuando hablamos de investigador y el fallador, tienen sus funciones específicas, es decir, que cada uno de ellos debe desempeñar sus funciones. La legalidad o licitud de la prueba. Esto hace referencia a que las pruebas deben presentarse de acuerdo al debido proceso, es decir, que no vulneren los derechos ni las garantías de los demás. La inmediación. En cuanto a la inmediación, hace referencia a que el juez debe tener contacto directo con la prueba, salvo que las pruebas sean presentadas pueden ser presentadas anticipadas o por despacho comisario. La preclusión. La necesidad de la prueba. Implica que la prueba es necesario para que ser presentado estas pruebas, es necesario que se presenten en un proceso para que esto adquiera garantía a la contradicción y a la presunción de inocencia. Continuamos con la contradicción. La contradicción de la prueba hace referencia a que inicia
en el principio de publicidad, ya que cuando se adquiere este principio, tenemos como que nace el derecho a contradecir, controvertir, discutir y oponerse a las pruebas de la otra parte. La preclusión se refiere a que las pruebas deben presentarse, practicarse y decretarse en el momento que la ley lo establezca, es decir, en los términos previstos por la ley. Y por último, la proporcionalidad quiere decir que la prueba debe ser proporcional al proceso y a los derechos de las partes y a los que intervengan en lo mismo, es decir, que las pruebas es una garantía de las dos partes. Muchas gracias.